XR Televisión presenta Tu Canal de Noticias, con el comentarista Alfredo Salazar. Hoy es viernes, simplemente noticias. Saludo cordial a todos nuestros seguidores, oyentes, a todos nuestros televidentes en este noticiero. Simplemente noticias. Y hoy, ¿de qué estaremos hablando? Bueno, de algo muy práctico, pero algo muy importante. La historia de la Iglesia a través de estos, por lo menos 2000 años. Hablaremos del siglo I hasta el siglo XX, XXI, en el cual estamos ya caminando a mitad de año, y que tiene que ver con algo muy importante. Todos los que hoy escuchan este programa estarán de acuerdo conmigo, pero al mismo tiempo quisiera yo que a través de esta historia o de este tema, despertar en ti un poquito la conciencia, hacer un poquito de cosquilleo en tus ideas, para que no te quedes ahí, sino que a través de ello, que esto sirva como un pequeño incentivo y tu conocimiento o el querer entender qué y cómo ha vivido la Iglesia durante estos 2000 años, estos temas o estos viernes te sirvan de ello. Hoy, en este tiempo de situaciones difíciles que hemos estado viviendo, se ha desatado una pequeña ola de grupos a través de los WhatsApp para estar comunicados, para transferir noticias, ideas, apoyos, a veces noticias creíbles, a veces no tanto, pero se han formado muchos más grupos. A través de marzo a la fecha han aparecido por todos lados invitaciones para formar parte de grupos de WhatsApp. Pero estos grupos tienen una característica particular, todos, absolutamente todos. No hay uno en el que no esté, que no tenga esta cláusula o este punto como parte de su reglamento. Pero no solo ello, a donde quiera que tú quisieras pertenecer, estés en una empresa, estés en un club social, estés en una cuestión cultural, en una cuestión deportiva, artística, hay reglamento o hay estatutos. Y creo, sin temor a equivocarme, que todos y cada uno de estos reglamentos o estatutos tienen un punto como lo tienen todos los grupos de WhatsApp. ¿Cuál es ese punto al que yo me quiero referir en esta hora? Muy sencillo. Y dice, se prohíbe hablar de religión y de política. Y si estás en alguna empresa, probablemente exista también ese tema. Aquí no se puede hablar de política ni de religión, aunque a veces por ahí aparecen carteles donde diga que aquí somos tolerantes y que aquí no se hacen discriminación de nada, ni de sexo, ni de color, ni de religión, ni de etnia, pero en el fondo creo que muchas veces sí es eso una realidad. Se acerca alguien dentro del club, dentro de la asociación cultural o deportiva, y te dice lo que dicen el punto del WhatsApp. ¿Quieres que las cosas estén bien entre nosotros? No hablemos ni de religión ni de política. ¿Quieres que en la colonia donde vivimos, en la calle, mira, no hables de política y no hables de religión? ¿Quieres que la fiesta sea en paz entre tú y yo? Bueno, entonces no hables ni de política ni de religión. Y qué extraño, porque al asistir o al verme involucrado en este grupo de WhatsApp, que hoy más que nunca han estado creciendo, voy a hacer un comentario en cada uno de ellos precisamente basándome en esto, que creo que si conociéramos la historia y reconociéramos el papel fundamental que ha jugado la política junto con la religión en estos 2000 años que vamos a estar tratando, nos daremos cuenta que muchas veces la religión y la política fueron amigos. En otros tantos años la iglesia y la política no fueron amigos, fueron enemigos. Pero en muchos otros años también la iglesia hicieron sociedades. Es decir, durante 2000 años siempre se ha hablado de religión y de política. Entonces, decir
en tu grupo social, en tus grupos de WhatsApp, que se prohíbe hablar de religión y de política para estar mejor o para no tener problemas? Yo creo que sería al revés. Deberíamos de estar constantemente hablando de política y de religión para entender mejor nuestro mundo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, por todo lo que ha venido aconteciendo en estos últimos días, meses, y aquí así lo queremos ver, que tiene que ver con algunos asuntos que han inclusive tomado relevancia a través de las noticias, de la televisión, la prensa, sobre todo en las redes sociales, que hoy son una verdadera bendición, como suelen decirlo por ahí. Y sin lugar a duda así es. Si nosotros fuéramos un poquito más conscientes de esta idea, estaríamos interesados en conocer mucho más de cerca la política y mucho más de cerca la religión. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos vivido 2000 años y ahí están, tanto política como religión, presentes. Ya dijimos que a veces como amigos, a veces como enemigos, a veces como socios, sus tiempos oscuros de un lado, sus tiempos de luz del otro lado, pero ahí están y han permanecido hasta el día de hoy. Pero como desconocemos mucho de la historia, como no nos interesa saber ni de política ni de religión, entonces sucumbimos ante situaciones como las que hace unos días estábamos viviendo. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta. Todo el mundo se alarmó de esta tragedia que vivió este afroamericano en los Estados Unidos de Norteamérica hace unos días, en el mes pasado de mayo, cuando fue brutalmente castigado por la policía de ese estado. Y bueno, se generó una polémica, protestas violentas, igual en la irracionalidad de salir a protestar por ello. Y no se diga en nuestro país igual, o sea, pero vamos, yo lo que quiero que entendamos esto, no es nuevo. Esto que estamos viviendo, que vivió los Estados Unidos de Norteamérica y lo que vive nuestro país y lo que vive cualquier país en cualquier continente, tiene que ver mucho con la intolerancia, con el racismo, con la xenofobia, con las cuestiones de no ser empáticos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no somos así? Bueno, pues porque desconocemos mucho de la historia de la política y de la religión que han vivido juntas durante 2000 años. A veces cosas muy buenas han surgido, cosas muy complicadas también, pero que tiene que ver con que nosotros no podemos hacernos a un lado y decir, para que las cosas estén bien, entonces no hay que hablar ni de política ni de religión. Al revés. Tenemos que conocer las políticas de los distintos países, de los distintos continentes, la religión en sus distintas formas. Por lo menos hay 3, 4, 5 religiones más importantes. No quiero decir con esta palabra importantes que las otras no lo sean. Todas tienen cosas buenas. Pero por lo menos habría que estudiar y estar muy de cerca e introducirnos en estas 5 por lo menos. Bueno, pero hay algo que yo te quiero preguntar. Todo mundo, cuando explotó esta situación allá en Estados Unidos, aquí en el estado de Jalisco, bueno, muchos pegaron el grito en el cielo y todos hablaban de que se violaron sus derechos humanos. Yo lanzo una pregunta para ti. ¿Conoces cuáles son los derechos humanos? ¿Conoces los 30 derechos universales que tiene el ser humano? Bueno, ese es un gran problema, porque si no conocemos los 30 derechos universales que tiene el ser humano, entonces nos podemos dejar llevar fácilmente por lo que dice alguien, la televisión, la prensa, las redes sociales, y entonces simplemente decimos, sí, está bien, no, no está bien, está mal, sí, está muy mal. Pero si desconocemos, yo te puedo asegurar, y me incluyo, soy el primero en reconocerlo, que creo no me sé ni los 3 primeros derechos universales que tiene el ser humano. Y son 30. Así que hoy
vamos a comenzar y te voy a dar una simple idea de qué son los derechos universales de todo ser humano. Porque si no lo entendemos así, entonces nunca vamos a entender cómo juega el papel la religión y cómo juega el papel la política en este siglo XXI y cómo jugaron en los siglos pasados. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su artículo, en su resolución 217A, en el tercer párrafo, del 10 de diciembre de 1948 en París, tras la Segunda Guerra Mundial, dio vida a uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Sabes cómo se llama ese documento? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son 30. No los conocemos. En donde quiera que vamos, a partir de 1948, después de una terrible guerra mundial, la segunda, en un 10 de diciembre en París, la Asamblea de las Naciones Unidas decide dar vida a uno de los documentos más importantes de esta humanidad y declara que hay 30 derechos universales. ¿Cuáles son? Bueno, el primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como esta de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este es el primero de los 30. 2. Todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, nuestra etnia, nuestro color, nuestro sexo, nuestro idioma, nuestra religión, nuestra opinión política o cualquier otra condición. Aquí ya empieza un derecho que tú tienes, universal. Primero, ser respetado como persona, que somos iguales. No importa tu origen, tu etnia, tu color, tu sexo, tu idioma, tu religión, tu opinión política o cualquier otra condición. Si tú no conoces estos derechos y no los aplicas y no te metes en todas estas cuestiones respetando, obvio, todo lo que ya dijimos, si tienes un compañero de trabajo, si tienes en tu calle donde vives, si vas en el transporte público, si estás en algún otro lugar, tú tienes que reconocer que todas las personas somos iguales en todas estas ideas. Origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Otra vez hablando de política, es decir, sin ser tenido en cuenta por las leyes nacionales e internacionales. Estamos hablando de política. 7. Todos somos iguales ante la ley y tenemos sin distinción derecho a igual protección de la ley. Si nosotros no conocemos nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, estamos out. Hay 30 derechos universales que nos pertenecen y que hay que aprenderlos y ejercerlos. Y ahí hablan de política y de religión. 20. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y 30. Nada de esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo, a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados.
Los derechos humanos existen, pero si no los conocemos, es como si anduviéramos ciegos por el mundo. Y cuando surgen cosas como estas que acabo de decir al inicio de las cuestiones de este señor Floyd y de este señor en Jalisco, que no son los únicos, durante muchos años han habido momentos críticos, difíciles, ha habido esa xenofobia, ha habido ese racismo, ha habido esa intolerancia, ha habido esa acusación. Qué lástima, lo digo con mucho respeto, que hasta 1948 los países se hayan puesto de acuerdo para establecer 30 derechos universales que tiene el ser humano. Pero entonces, ¿qué pasó atrás del 1948? Bueno, pues ya se imaginarán qué caos. Y la iglesia no está lejos de eso. La iglesia vivió terribles persecuciones, como también la iglesia persiguió, desafortunadamente, usando el nombre de Dios, creyendo hacer un servicio a Dios, y que fue algo muy desafortunado. No había derechos humanos. Todo esto comienza en Francia, por ahí de los años del siglo XVII y XVIII, y viene apenas a establecerse en 1948. Es decir, apenas tenemos cerca de 70 años disfrutando de estos 30 derechos universales que tiene el ser humano. Pero si no los conoces, pues entonces estamos completamente desnudos ante esas obligaciones y derechos que tenemos como seres humanos. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque al regreso de este viernes, Simplemente Noticias, hablaremos de eso, de cómo no es nueva la persecución, la intolerancia, el racismo, la xenofobia. Ya desde el primer siglo había persecución. Y vamos a ver cómo la iglesia ya vivió esa persecución. Dulces a mi paladar, dulces a mi corazón. Bienvenidos a su programa Palabra Viva. Escuche y lea con atención lo que el Señor tiene para usted hoy. Corazón. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Por ella fue creada la tierra, y el que la guarda no morirá. La Universidad de la Familia Restauración, curso prematrimonial, matrimonio para toda la vida y cómo ser mejores padres, son solo algunos de los talleres con los que contamos para parejas que han decidido unir sus vidas, familias y matrimonios que quieren ser restaurados y encaminados hacia una vida de calidad. Es la oportunidad de hacer cosas grandes, servir a Dios y compartir del reino de los cielos con las habilidades que tenemos. Siempre si tienes algún problema o cosas así, tratan de ayudarte como equipo. Son muy buenos amigos, muy buenos hermanos. Y sobre todo nos ayuda a unirnos como grupo, como familia que somos en Cristo. Si tienes el deseo de servir a Dios, únete a VIP, te esperamos. ICR Televisión presenta Tu Canal de Noticias, con el comentarista Alfredo Salazar. Hoy viernes, Regresamos con nuestro Simplemente Noticias. Quiero
decir abiertamente que la iglesia a partir de hoy va a tener que enfrentar una nueva enseñanza, una nueva forma de vivir. No solo por lo que está pasando, sino más bien por lo que estoy compartiendo. La iglesia va a tener la obligación de enseñar esta declaración que la Asamblea de las Naciones Unidas estableció a través de sus 30 derechos universales que tiene ahora el ser humano, porque lo tiene que conocer, independientemente de que cada uno de nosotros practique alguna fe o sea de algún credo, no deja de ser humano. Todos somos humanos. Por lo tanto, tenemos derechos como seres humanos. Y la organización, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, ha logrado darle vida a esta declaratoria de 30 derechos universales que él tiene ser humano. Pero bueno, numerosos cristianos, ahora tocando el tema de la iglesia, han sufrido persecuciones por parte de no cristianos e incluso de cristianos que han tenido unas creencias diversas, más o menos parecidas, pero algunas muy estrictas dentro de estos primeros 300 años de la iglesia del cristianismo. Estas persecuciones tienen varios objetos o varios grados de intensidad, que eran desde el arresto sin garantías, la mengua de derechos públicos, el encarcelamiento, el azotamiento y la tortura, y hasta llegar a la ejecución llamada martirio. Pasando por el pago de un impuesto, la confiscación de sus bienes, o incluso la destrucción de sus propiedades, su arte, sus libros, sus símbolos, o la incitación a delatar a sus propios compañeros. El Nuevo Testamento, quiero que lo entendamos bien, dice que los primeros cristianos, comenzando por Jesús, sufrieron persecución a mano de los jefes judíos de aquella época. Estamos hablando del siglo I. También relata el principio de persecuciones por los romanos. El término los cristianos era usado con frecuencia en una forma indiscriminada y que ha sido causa de cierta controversia. Recuerden que esta palabra de cristiano no existía. Solo había fariseos, saduceos, escribas, pero no había la palabra cristianos. Aparece con el paso del tiempo, pero era usada de una manera indiscriminada por los mismos judíos de esa época y también por el Imperio Romano. Ahí estamos mirando ya intolerancia, estamos mirando xenofobia, estamos mirando ya ahí persecución. Entonces, según el Nuevo Testamento, la persecución de los primeros cristianos continuó después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Pedro y Juan fueron encarcelados por jefes judíos. Incluso el sumo sacerdote Ananías, quien no obstante los liberó más tarde, y esto está en Hechos 4:1-2. Voy a darle lectura rápido, en algunos puntos nada más me voy a detener para entender esto. Aquí hay persecución, hay racismo, hay xenofobia y hay maltrato. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Bueno, Pedro y Juan ya estaban siendo perseguidos por los jefes romanos. Esta historia está más larga, usted la puede leer, y en otro momento todos los apóstoles fueron encarcelados por el sumo sacerdote y por otros saduceos, pero fueron liberados por un ángel. Está en Hechos 5, 17 y 18. Voy a leerlo rápido para que veamos que todo está aquí en la Biblia. La iglesia, estamos hablando de la iglesia.
Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los apóstoles, tras haber escapado, fueron llevados nuevamente ante el Sanedrín, pero esta vez Gamaliel, un rabino fariseo bien conocido de la literatura rabínica, convenció al Sanedrín de liberarlos. Aquí está el juicio que les ponen a ellos. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado de su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y dice el 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Así que lo que ha pasado con este afroamericano y con este joven mexicano no es nuevo. La iglesia ya registra persecuciones, intolerancia, xenofobia, racismo. O sea, los declaran culpables, los maltratan, los azotan y después los sueltan. Los meten a la cárcel, les hacen juicios injustos. Entonces, nuestro interés a través de estos viernes es que te enteres, que te animes a estudiar lo que tiene que ver con política y religión. Son herramientas necesarias para una mejor convivencia en un mundo que cada día es más difícil, pero que a diferencia de ellos, tú tienes garantías. Yo entiendo que el Imperio Romano tenía ciertas garantías, pero solo si eras ciudadano romano. Si no eras ciudadano romano, te las ibas a ver bien difíciles. A partir de 1948 hay una declaración de derechos humanos que tienes que conocerla para que puedas vivir mejor. Te tienen que respetar por tu religión, por tu condición, por tu etnia, por tu idioma, por tu sexo, por tu color y hasta por tu opinión política. Pero si no lo conocemos, qué grave, qué grave. Todo es en respeto. Bueno, la razón más probable de la persecución por parte de los judíos es que para ellos era una herejía lo que representaba la doctrina cristiana desde un punto de vista de la doctrina tradicional judía. ¿Qué quiero decir con esto? La idea de que los cristianos de aquel tiempo dijeran que Dios era hombre, o que era Dios pero aparte era hombre, chocaba con la frente de la idea, o chocaba en la frente de estos judíos en el sentido del arraigo del monoteísmo. Recordemos que para el judaísmo solo hay un solo Dios. Es más, no lo puedes pronunciar. La palabra Dios no existe en su diccionario. Tiene otros nombres. Pero para ellos es tan sagrado el nombre de Dios que no se atreven ni a pronunciarlo. Entonces, si en aquella época los cristianos decían que había Dios, pero que Jesús era Dios hombre, entonces para ellos era una verdadera locura. Y en su intolerancia hacían todo este tipo de cosas. Así que quiero que entendamos esto. Para ellos, la narración bíblica de los hechos de los primeros cristianos es muy notable y había esa persecución. Es entonces deducible, además de que a oídos romanos, la predicación de los cristianos sobre el inminente regreso del rey de los judíos y el establecimiento de un reino era algo sedicioso. Si para los judíos chocaba y molestaba tanto el que los cristianos dijeran que Jesús era Dios y era hombre, imagínate cuando los romanos escuchaban que los cristianos de aquella época decían que iba a establecer un nuevo reino y que venía pronto un rey, entonces todo eso olía para el romano como algo de sedición, es decir, que iba a haber un levantamiento, que iba a haber un problema, porque para los romanos solo había César, y César era igual a Dios. Entonces,
Si la prédica de los cristianos tenía que ver con esto, los romanos en su intolerancia, pues simplemente los perseguían de una manera grave. Entonces, las obligaciones de los judíos de aquella época, en aquel tiempo, era limitado. Simplemente eran obligados a cobrar impuestos, a recolectarlos para Roma y mantener el orden civil. Así que los líderes judíos no querían por ningún motivo que un tal Jesús empezara a levantar algún tipo de movimiento civil y sobre todo que al rato dejaran de cobrar impuestos, porque esa era una obligación que Roma les había impuesto. Entonces, había problemas. Desde ese momento ya había persecución para los cristianos. Necesitamos leer la Biblia, hermanos, pero también apoyarnos de la historia para entender la época en la que vivió Jesús, y no solo él, sino todos sus seguidores. Bueno, entonces, yo creo que estas dos cosas eran una semilla fuerte sembrada para que tanto judíos como romanos tuvieran un odio exacerbado para esta futura iglesia en la cual ya empezaban a ver los apóstoles y los primeros cristianos. ¿Cuál es una de las graves situaciones? Y por ello retomo lo que le pasó a este joven en Estados Unidos y lo mismo a este joven en México, porque en el Nuevo Testamento relata el libro de los Hechos la lapidación de Esteban. Es decir, algo parecido en el siglo XX o XXI ya había pasado en el primer siglo. Vamos a leer Hechos 6, 8 y 7, algo muy importante. En el versículo, en Hechos 6, en el versículo 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y luego en el 7:60 dice: y puesto de rodillas clamó a voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, expiró. En el 59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El odio, esa semilla por la predicación de los cristianos a aquellos que vivían en Roma, sacó tan fuerte el odio de los mismos judíos que aquí hay un hecho: apedrearon a Esteban por predicar a Cristo. Algo grave estaba pasando eso. Es el primer mártir, por así decirlo. Pero no solo Esteban fue muerto, los primeros cristianos, ya dijimos, también seguía fuertemente esta idea un joven llamado Saulo de Tarso, dice el 1:3, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué difícil momento vivieron los cristianos de aquella primera época. Casa por casa iba este joven llamado Saulo y los arrastraba hasta entregarlos en la cárcel. Simplemente, ¿por qué? Bueno, porque no consentía, no estaba de acuerdo con lo que la doctrina que estos apóstoles y cristianos traían, y chocaba con su manera de pensar. Y hoy es muy parecida la idea. Lo vemos a través de los desafortunados eventos que el mundo ha transmitido, de las guerras por ahí de los años 70, 80, el terrorismo azotó a este mundo de una manera cruel, secuestraban aviones, hay un episodio gravísimo en las Olimpiadas en Berlín, donde un grupo de atletas judíos es secuestrado por unos integrantes árabes de Septiembre Negro, así se llamaba ese grupo, y bueno, desafortunadamente este secuestro termina en algo muy trágico, mueren todos, tanto secuestradores como cerca de 20 atletas judíos. El deporte se vuelve un punto triste,
de este episodio gravísimo, pero no solo ese, ha habido otros en el que palestinos, árabes, israelíes compiten y se destrozan unos a otros por creencias religiosas, cuando deberíamos como seres humanos ser fraternos, empáticos, amándonos los unos a los otros, soportándonos los unos y los otros, tolerándonos los unos y los otros. Así que grave esta situación que vivimos en este punto. Vamos a terminar en lo que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver muy importante. Yo creo que al principio los romanos consideraban el cristianismo como una nueva secta judía. Ya conocían a los fariseos, saduceos, escribas, a los samaritanos, ya conocían a muchos movimientos Roma de los judíos, y pensaban que el cristianismo era una nueva secta, porque recuerde que la iglesia comienza con judíos, todos eran judíos. Entonces, por ahí empiezan en el primer siglo, los romanos no querían ni a escribas ni a fariseos, eran como los rectores de esto, solamente tenían mucho interés por los saduceos, porque eran como sus amigos que les encargaban que cobraran impuestos. Entonces, quiero recordar que la mitad del primer siglo empieza las persecuciones del Imperio Romano. Y nada más déjame decirte que hay 10 persecuciones, del siglo I al siglo IV, que es cuando el Imperio Romano termina de existir. Y durante esos 400 años hubo 10 persecuciones terribles, terribles. ¿Sabe qué decía una de las declaraciones de Tertuliano en su apología contra los cristianos o los gentiles, escrita por ahí del año 200? Explica cuáles eran los delitos que le imputaban a los cristianos y por ello eran famosos. Leo para ustedes. Que la nocturna congregación sacrificamos y nos comemos un niño, que en la sangre del niño degollado mojamos el pan, y empapado en la sangre comemos un pedazo cada uno, que unos perros que están atados al candelero lo derriban, forcejean para alcanzar el pan, que les arrojamos bañado de sangre del niño, que en las tinieblas que ocasiona el forcejeo de los perros, alcahuetes de la torpeza, nos mezclamos impíamente con las hermanas o madres. De estos delitos nos pregona reos la voz clamorosa popular, y aunque ha habido tiempo que la fama imputada hasta hoy no ha tratado el Senado de averiguarlos. Es decir, Tertuliano escribía y decía que se decía que las reuniones nocturnas de esos cristianos rayaban en verdaderas locuras, que cuando se compartía la cena, el pan y el vino, era sangre de un niño. En fin, tantas cosas que se han dicho, que asimilaban sacrificios como lo hacían desde hace muchos años otros movimientos religiosos. Entonces creían que los cristianos, al reunirse en las noches, hacían semejantes cosas, y por ello eran acusados y por ello eran perseguidos. Así que yo quisiera poderle leer, hermano, las 10 grandes persecuciones romanas contra los cristianos, denominada generalmente con el nombre de los emperadores que en aquel tiempo las decretaron. Nada más te leo los nombres de los emperadores. La persecución de Nerón, la persecución de Domiciano, de Trajano, de Marco, de Aurelio, Séptimo Severo, de Maximiano, la persecución de Decio, la persecución de Valeriano, la de Aureliano y la última de Diocleciano. Todas estas persecuciones fueron terribles, terribles. Si tú tuvieras el tiempo de leerlas, te espantarías. A lo mejor la más conocida, la de Nerón, por el circo, y algunos dicen en las películas, en los documentales, en la historia, a través de los libros, que él, para alumbrar las calles, pues prendía a los cristianos y como antorchas así.
fueron acusados de haber quemado la ciudad de Jerusalén en el año 70, y por ello fueron perseguidos, esparcidos por todos aquellos lugares del mundo actual. Se dice que eran 100 millones de habitantes durante el Imperio Romano, que abarcaba el norte de África, Asia y lo que es Europa. Pero que la mitad eran romanos, 50 millones eran romanos, y por ahí una minoría. Entonces los cristianos eran minorías, pero eran perseguidos brutalmente. Ya había desde aquel entonces intolerancia, racismo, xenofobia, ¿verdad? No había nada de lo que Jesús había enseñado. Entonces, puesto que el cristianismo era considerado ilegal en el imperio, los cristianos debían ocultarse, sus reuniones serían entonces secretas y son famosas por lo que decían en aquel tiempo, que eran reuniones nocturnas, pero que hacían herejías. Entonces, yo no tengo el tiempo necesario para poderlos compartir estas 10 terribles masacres, pero bueno, eran verdaderos tormentos, algo que hoy en nuestros días ya vimos en la televisión, la muerte de estos dos jóvenes, la brutalidad policíaca, pero nada es comparado con la brutalidad de aquel entonces, y para ello un simple ejemplo: apedrearon a Esteban hasta quedar muerto, ¿sí? Era mucho tiempo en el que apedreaban a la persona hasta que ya no podía respirar, o hasta que ya quedaba muerto. Lo mismo era castigado, así mismo castigado fue Jesús, recibió 40 azotes menos uno, ¿verdad? Y no solo una vez. Saulo de Tarso después se convierte al cristianismo, es llamado Pablo, y también él es maltratado. Es decir, había verdaderas atrocidades. Pero vamos a hacer un corte una vez más, y cuando regresemos hablaremos de la intolerancia en nuestros siglos, en estos tiempos. Regresamos. Cosas poderosas. Iglesia Cristiana Restauración te invita a escuchar y ser partícipe de nuestras actividades en línea a través de las redes sociales, todos conectados. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Los lunes, escucha el programa del comentario. Martes y jueves, Palabra Viva. Miércoles, manda tus peticiones de oración en Orando Juntos. Viernes, conéctate a nuestro programa de educación en línea. Sábados, tendremos cápsulas de la música cristiana con el blog de Jubal. Y los domingos, servicio general, escuela dominical y además tiempo de alabanza y adoración. Todos conectados en Iglesia Cristiana Restauración. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Bienvenidos a su programa Palabra Viva. Escuche y lea con atención lo que el Señor tiene para usted hoy, y permita que el Espíritu Santo hable a su corazón. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habrían pasado, y el mar ya no existía. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia, hermosamente vestida para su prometido. La palabra es viva. Nos vemos en nuestra próxima cápsula bíblica. Bendiciones. ICR Televisión presenta Tu Canal de Noticias, con el comentarista Alfredo Salazar. Hoy viernes, simplemente noticias. Vamos, viernes, simplemente noticias. Y vaya noticias, Lo que hemos venido compartiendo durante estos 30, 40 minutos han sido
y espero que sean de vital importancia para el crecimiento y el desarrollo de tu vida. Religión y política deben de estar siempre presentes en nuestra vida. Así que vamos con la persecución a cristianos en el mundo moderno. Vámonos a irnos por ahí del siglo XVII hasta nuestro siglo. En Francia fue donde hubo verdaderas masacres. Hay una de 191 mártires en París, en la Revolución Francesa, allá en el 1792. Se considera que el primer genocidio moderno se produjo en la Vendée, al oeste de Francia, cuando en 1793 los jacobinos anticlericales de la Revolución mataron a miles de campesinos católicos considerados como contrarrevolucionarios. La intolerancia siempre presente en nuestros siglos. En 1794, durante el periodo conocido como el Terror, se guillotinaron a 16 monjas por negarse a renunciar a sus votos monásticos. Hay una obra que después de esto nace, que se llama Los Diálogos de Carmelitas. Un mes antes ocurrieron la misma suerte 4 monjas. Entonces, una de las mayores persecuciones contra los cristianos de la historia moderna tuvo lugar en Vietnam, a lo largo del periodo en el que va de 1625 a 1886. Se calcula que en ese año fueron asesinados unos 130,000 cristianos. Por ello, cuando a veces ahí en los WhatsApp, en nuestros grupos de iglesia o de reuniones evangélicas, nos ponen que oremos porque en Irán, en Irak, en la India están matando, o están los pastores, esto es cierto, pero si tú revisaras la historia, verás que no es nuevo y que murieron mucho más personas que las que ahora. Hoy hay un poquito más de tolerancia religiosa, no como en aquellos tiempos en las que murieron o morían muchos. ¿Y qué decir de las persecuciones cristianas o a los cristianos en el siglo XX? Dice que, según Antonio Socci, es un investigador, en el siglo XX habrían sido asesinados unos 45 millones de cristianos por sus creencias religiosas. Aproximadamente el 65% de cristianos asesinados por su fe en 2 milenios. Así que, qué terrible es esto, ¿no? Todo por consecuencia directa de la fe y de un testimonio evangélico. Se calcula que aproximadamente 120,000 personas mueren por esta cuestión. Y en España, aquí vamos ya a lo más moderno. De 1934 a 1939, periodo en el que va desde la Revolución de Octubre hasta la Guerra Civil Española, se contabilizan alrededor de 10,000 entre sacerdotes, religiosos, laicos, asesinados por motivos religiosos. Esta persecución, por su intensidad, ha podido ser calificada como la mayor de toda la historia del cristianismo. Entre los años 2003 y 2009, según informó Asia News, en diciembre de 2009 habrían sido asesinados alrededor de 2,000 cristianos en Irak a causa de la inestabilidad y de los ataques dirigidos contra cristianos. Muchos de ellos han huido a otros territorios de los cerca de 800,000 cristianos que había en 2003. Se calcula que quedan en el 2010, esta es una información muy atrasada, quedan nada más 450,000, la mitad. En la India, entre 2008 y 2010, se registraron más de 1,000 episodios anticristianos y, según se informó, en marzo de ese año, el estado de Orissa, entre el 2008 y 2010, más de 5,000 cristianos sufrieron persecución y presiones para convertirse a la religión hindú. Entonces, tomemos en cuenta que estoy dando datos de por ahí de una década atrás, en cuanto al número de cristianos que muertos anualmente por su fe. En la declaración 2011, según la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, han muerto 105,000, mueren por año. Entonces, en el 2013, la humanidad ha subido,
Cada día hay más ejemplos de esto en nuestro México querido igual, en el mundo donde tienen otro dogma, otra doctrina, también son perseguidos. Entonces, en el presente siglo XXI se registran ejemplos de intolerancia y persecuciones a cristianos, particularmente en países de África, entre ellos Egipto, Marruecos, Nigeria, Kenia, República Centroafricana, y en Asia, en Pakistán, Indonesia y en regiones de la India, Laos y hasta en Arabia Saudita, donde la apertura de los templos cristianos está prohibida. Pero, ¿qué decir en estos tiempos modernos donde hoy la gente piensa que solo surge esta cuestión de racismo, de intolerancia religiosa, de xenofobia, solo porque eres y perteneces a otra religión? Hay un claro ejemplo en estos tiempos modernos, estoy hablando del año 2020, 2019. En Europa hay dos ligas de fútbol muy importantes, muy importantes. Es más, son más importantes estos dos eventos que las ligas internas de muchos países. Me estoy refiriendo a la Europa League y a la Champions League. Son dos eventos que se realizan año con año. En la Europa League solo juegan algunos equipos que no pasaron a una ronda importante que tiene que ver con la Champions League, y entonces quienes no logran acceder a esta elite del fútbol, entonces se hace un torneo más bajo, vamos a llamarlo así, y entonces ahí participan equipos que no lograron entrar en una clasificación a la Champions League. Y la Champions League es la elite del fútbol europeo, donde solo juegan los campeones de cada liga interna. Bueno, pareciera que el deporte es blanco y que ahí no hay intolerancia, no hay racismo, o que no hay xenofobia, o que no hay persecución, pero es todo lo contrario. En la liga pasada, en el año pasado, la Europa League fue castigada, o la Europa League castigó a equipos por su intolerancia, por el racismo. Cada vez que un jugador de color iba a cobrar un tiro de esquina o a realizar un saque de banda, le eran arrojados bananas o plátanos, y la porra rival o la fanaticada comenzaba a hacer gestos guturales como semejantes a un simio, al grado que muchos de ellos, como era tan repetido el evento en 90 minutos, terminaban llorando o no querían salir a jugar, porque era de verdad terrible, terrible. Y no se diga, en la Champions League también hay equipos muy marcada su tendencia racial, sobre todo equipos italianos, equipos ingleses, equipos polacos. Hay uno de ellos, el Legia de Polonia, está catalogado por la misma autoridad de la Champions League o de las policías europeas como fanáticos extremadamente peligrosos. Su cántico es Legia o muerte, nada más. No permiten otra cosa. Son neonazis, son italianos, los italianos son fascistas, siempre hacen el saludo hacia el fascismo, no toleran hombres de color en los equipos, repito, les avientan plátanos, les hacen gestos semejantes a los monos o changos o gorilas, y todo el tiempo les están gritando locuras. Pero ¿qué cree? No solamente estos equipos europeos, hay un equipo israelí que todavía es más intolerante, y el año pasado en sus filas contrataron a un musulmán y a un ruso. Bueno, pues fueron tan graves las protestas en su xenofobia y en su racismo o en su intolerancia, que cada vez que estos dos jugadores salían
a jugar con su equipo y eran vistos por la liga israelí, se gritaban nombres o leyendas, muerte a los terroristas, al grado que tuvieron que vender a estos dos jugadores porque no, la fanaticada, los fanáticos de este equipo no permitían que estos jugadores, por ser uno musulmán y el otro ruso, pudieran vivir o convivir en el ámbito futbolístico, hablando de fútbol. Así que pareciera que los tiempos han cambiado, pero yo creo que no. Seguimos todo un mundo siendo intolerante. No se diga en nuestro fútbol, digo en el fútbol mexicano, las porras, las barras de nuestro fútbol mexicano, nada tienen que ver con las barras del fútbol europeo. Allá se cantan de verdad cosas muy graves, el racismo es muy fuerte, la intolerancia es demasiado, y los ingleses han sido famosos, los mentados hooligans en los años 80s, 90s. Hubo 2 tragedias en los estadios europeos jugando equipos ingleses, el Liverpool para ser concreto, en 2 ocasiones, ocasionó tragedias graves al grado de morir muchas personas porque los hooligans atacaban ebrios a todo lo que no fuera o a los otros contrarios y ocasionaron tragedias muy fuertes al grado que la Unión Europea de Fútbol, la UEFA Champions, castigó con 5 años a todos los equipos ingleses para no jugar ninguna competición, ni siquiera un mundial de fútbol. No pudieron salir los ingleses durante 5 años de su isla para ir a una competencia de fútbol por sus agresiones, por su intolerancia, por su racismo, por su xenofobia. Y al equipo Liverpool lo castigaron 10 años para no poder viajar fuera de la isla. Pero el año pasado hubo un incidente entre 2 equipos ingleses. Uno el Manchester United y el otro equipo el Chelsea, donde empezaron igual cánticos racistas. Y uno de ellos, que era de color, expresó lo siguiente, que la UEFA Champions League castigaba tan débilmente al equipo contrario por estos actos, que con la multa que le puso la UEFA a ese equipo, él se lo gastaba en una noche de fiesta, que era ridícula la multa y que esto iba a continuar mientras no hubiera sanciones más severas para castigar la xenofobia, el racismo y la intolerancia hacia alguien que no pertenece a tu color de piel, a tu religión, a tu estatus o a tu forma de pensar. Y hemos tratado, la Asociación de Fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol también ha querido castigar por ese grito homofóbico, xenofóbico, de lo que comúnmente hace algún par de años o más se empezó a gritar en los estadios. Fue castigado como un grito xenofóbico en contra de ellos y por ahí se ha puesto, se ha querido implantar sanciones como castigar a la selección o al equipo que está recibiendo a otro con sanciones de verdad ridículas. Entonces, si no ponemos atención nosotros como seres humanos en que a partir de 1948 tuvimos 30, se estableció una carta de declaración de los derechos humanos y no los conocemos, nuestra vida no cambia. No importa la religión que tú puedas profesar, antes de ello somos seres humanos y tenemos garantías y derechos, pero también obligaciones. Así que la Iglesia durante siglos ha vivido igual su intolerancia, ha sido juez, ha sido verdugo, también la han perseguido, también han matado a sus obispos, a sus representantes, pero la política ha también jugado parte importante con ellos, a veces han sido amigos, a veces han sido enemigos, a veces han sido socios, a veces ha habido momentos oscuros en la religión, otros tiempos oscuros en la política, pero si nosotros no estamos interesados en conocer de religión y de política,
estaremos yéndonos a un precipicio, porque algún día nos volveremos intolerantes, nos vamos a volver racistas, nos vamos a volver xenofóbicos. Así que con esto quiero concluir que también la Iglesia ha pasado por momentos críticos, sigue siendo perseguida por esa intolerancia, por ese racismo, por esa xenofobia, y aprendamos mucho de la historia. Vivimos en un mundo difícil, parece que es muy moderno, parece que tenemos todas las tecnologías y todas las herramientas para ser muy diferentes, pero si revisamos la historia cometemos los mismos errores. Hasta aquí nuestro comentario en Viernes Simplemente Noticias. Hasta la próxima. ICR Televisión presentó tu canal de noticias y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para las notificaciones de cada semana y encuentra toda la información que requieras en iglesiacristianarestauración.org.